Muchas gracias, Rafa, por la presentación, por la invitación. Es verdad, como decía el profesor Martínez Echevarría, que es la segunda vez que tengo el honor de presentar un libro escrito por él y también participar junto con Óscar en esta mesa, pues la verdad es que es una satisfacción. Y debo confesar una cosa, para mí este acto constituye un motivo de especial satisfacción porque, por lo que veo entre el público, es un acto fundamentalmente académico, me da la sensación. Veo aquí alumnos, y si no os importa, yo me voy a dedicar fundamentalmente a los alumnos, sin menosprecio del resto de asistentes. Porque me gustaría explicaros en algunas palabras sencillas en qué ha consistido la crisis bancaria en España y su gestión. Por una razón, básicamente, porque a mí me llena de satisfacción y de cierto orgullo ver este libro, porque cuando veo este libro, pues digo, hombre, sí he participado en algunas cosas. Dicho sea de paso, yo he participado. Es decir, yo no soy protagonista. Aquí yo he seguido las directrices de un ministro muy claras, he contado con un equipo extraordinario y, bueno, pues al final eres un eslabón más en una cadena que contribuye, como abogado, que es lo que yo soy, como jurista, a mandar determinados textos al BOE para dar efectividad a las directrices políticas de un ministro y de un gobierno. Claro, por un lado te llena de orgullo, pero por otro lado dices, bueno, yo ya empiezo a ser pasado. Es decir, esto ya te está contando cosas de historia y el futuro sois los que estáis aquí. Es decir, que los próximos que les toque gestionar una crisis bancaria, Dios quiera que no ocurra, pero probablemente porque es inevitable, las crisis bancarias son recurrentes, seréis vosotros. Entonces, a mí me gustaría transmitir algunas ideas simples de cómo ha sido en España, qué ha pasado, por qué ha pasado, cómo lo hemos gestionado y cómo creo que en cierto modo es una historia de éxito de la que podemos tener cierto orgullo en España, porque también, como ha ido explicando Alfonso y Óscar, pues ha dado lugar a un marco legal que, hombre, como siempre mejorable, pero que también es una cierta referencia en el ámbito comunitario. Yo creo que el punto de salida de la crisis, y voy a intentar contextualizarlo dentro de acontecimientos de los que todos sois conscientes, a pesar de lo jóvenes que sois algunos de vosotros, todos tenemos presente la crisis de Lehman Brothers en el año 2008. Es decir, es verdad que hay una gran crisis internacional, una gran crisis bancaria, y en ese momento yo voy a intentar hacer la menor referencia, digamos, política, pero sí que alguna referencia hay que hacer respecto a dos tipos de gestión. En un momento dado, y no quiero decir que sea ilegítimo, la primera reacción frente a la crisis en España, y voy a intentar explicar por qué no creo que es ilegítimo, es intentar aminorar, digamos, y decir, oiga, aquí no hay crisis, y se niega la crisis. Y en parte no es ilegítimo por una razón, porque las crisis siempre se acentúan por la falta de confianza que se les tiene en el sistema. Es decir, que echarle más leña al fuego de la falta de confianza siempre acelera las crisis. Pero ¿qué ocurre? Que la realidad demuestra y los hechos demuestran que la crisis es de tal magnitud que la única forma de enfocarla es realmente encararla de verdad. Tomar el toro por los cuernos y decir, oiga, mire, aquí hay una crisis y hay una crisis gravísima. Una crisis gravísima y tenemos que hacer lo posible por enderezarla o asumirla de la mejor forma posible. Es una crisis, habréis oído algunas expresiones de estas que se vienen utilizando a menudo en los periódicos, en la cual hay un círculo vicioso entre lo bancario y lo soberano. Es decir, hay una crisis fiscal, hay una crisis bancaria. ¿Y por qué hay ese círculo vicioso? Pues porque, como consecuencia de la menor actividad económica, de la pérdida de confianza, se va perdiendo capacidad de recaudación por las administraciones se tienen que endeudar cada vez más, el endeudamiento de las administraciones en gran parte tiene que ser adquirido por las entidades de crédito, pero también las entidades de crédito cada vez tienen más dificultades para adquirir esos activos y cada vez son más insolventes. Con lo cual, estamos en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Y como digo, la única actitud posible, y que es la que muy al principio tiene claro el ministro de Economía y el Gobierno, es decir, oiga, mire, aquí tenemos que dar un salto. Yo he estado leyendo capítulos del libro, creo que son muchos enfoques muy útiles, y es verdad, por ejemplo, en el capítulo que escribe Paco Uría, dice que hay unos enfoques sucesivos. Primero, unas medidas de liquidez, luego unas medidas de concentración bancaria, y luego ya unas medidas de capitalización, y luego ya unas medidas de reconocimiento de pérdidas. Pues bien, nosotros llegamos en el momento en que todas las medidas de capitalización, que son las que se habían adoptado hasta entonces, fundamentalmente liquidez, concentración bancaria, se había intentado paliar los efectos de la crisis y la desconfianza diciendo, oiga, vamos a dar liquidez. Segundo, vamos a intentar que las entidades más sanas se fusionen con las menos sanas. O vamos a establecer esfuerzos de capitalización adicional. ¿Por qué? Porque la capitalización, el capital de las entidades de crédito es el que te sirve para absorber las pérdidas.
Pero cuando nosotros llegamos lo que dijimos es, oiga, mire, aquí lo que tenemos que hacer es de una vez por todas terminar de reconocer las pérdidas que están latentes y que no están expresamente reconocidas en los balances de las entidades de crédito. Y ahí se aprueban 2 decretos leyes, que a lo mejor habéis oído hablar de ellos, que son los Guindos 1 y Guindos 2. Les ha conocido así, bueno, pues son 2 decretos leyes que aprobamos pronto en el año 2012, que básicamente son decretos leyes, y es bastante inusual, decretos leyes contables, que se les dice a las entidades, oiga, usted tiene que reconocer tantas pérdidas en sus balances respecto a los activos ligados con el sector inmobiliario. Esos decretos leyes tienen unos efectos muy duros en el sector financiero, durísimos. Se les obliga a provisionar, si no recuerdo mal las cifras, 86.000 millones adicionales y capitalizarse en más de 50.000 millones, junto con el esfuerzo que ya habían venido realizando, que no se puede decir que no hubiesen realizado un esfuerzo de antes. Y todo eso desencadena una serie de acontecimientos. Un paréntesis. ¿Por qué hay que encarar una crisis bancaria, y lo pongo ya digamos, de preludio de todo esto y de todo lo que hemos hecho? Y no se puede decir simplemente, oiga, mire, que quiebren los bancos. Pues por una razón muy sencilla. Los bancos, la experiencia demuestra, o ha demostrado hasta ahora, que es muy difícil dejar quebrar un banco sin producir un efecto en todo el sistema financiero, básicamente por una razón que todos somos conscientes. Es decir, cuando nosotros vamos a retirar nuestros depósitos de los bancos, el banco no lo paga, pero el banco no tiene en efectivo todos los depósitos que nosotros hemos dejado. El banco hace circular el dinero, tiene un principio de reserva fraccionaria, y si se produjese lo que se llama corrida bancaria, sería absolutamente insostenible en cualquier país, porque, insisto, el dinero hay que ponerlo en circulación, hay que ponerlo a rentabilizar, etc. Con lo cual, la gestión de las crisis bancarias es ante todo la gestión de la seguridad de los depósitos de los ahorradores. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que nosotros decimos, hombre, la única forma de encarar esta crisis es esto. Hay que encarar la crisis, hay que sanear el sector financiero. Estos decretos desencadenan unos efectos de saneamiento adicional del sector financiero, y hay algunas entidades que lo pueden aguantar y otras que realmente están en el límite, y todos conocemos la intervención de una de ellas fundamentalmente, que es Bankia, que en mayo de 2012 pues hay que intervenir porque ya tenía casi 4.500 millones de euros previamente inyectados por el FROB, y ya se pone de manifiesto que no va a poder devolverlos, con lo cual se nacionaliza Bankia. Y todo eso dispara una serie de acontecimientos que son fundamentalmente ya la entrada en el MOU. Y entonces, esto es en mayo, y en junio aparecen aquí porque España, por esa crisis fiscal a la que me refería, no tiene dinero suficiente para garantizar que va a poder recapitalizar sus entidades financieras. Y pide el auxilio del Mecanismo Europeo de Estabilidad, y aparecen por aquí los llamados hombres de negro. Alguno de ellos está en la sala, y además nos hicimos muy amigos a raíz de... al principio eran hombres de negro, nos asustaban mucho y nos llevábamos regular, pero luego nos hicimos muy amigos, la verdad. Es un momento muy duro para España. Es un momento muy duro porque es un momento de intervención, a cambio de una seguridad enorme, porque, claro, nuestros socios europeos nos dicen, oye, vas a tener hasta 100.000 millones de euros para capitalizar tu sector financiero. Es mucho más de las necesidades que tienen, porque el sistema financiero funciona así. Es decir, hay que sobreactuar. Hay que decir, oiga, mire, si mis necesidades son de 50.000, yo tengo 100.000 a mi disposición. Y, de hecho, al final las necesidades de las que se usaron de esa línea de crédito fueron de algo más de 40.000 millones de euros. Claro, yo le dejo 100.000 millones, pero lo someto a una condicionalidad. Y entonces aquí también hay que hacer una referencia, es decir, esa condicionalidad es una condicionalidad que se refiere al sector financiero, no es una condicionalidad global que hubiera implicado políticamente algo muchísimo más duro para España respecto a un montón de medidas, es decir, es una cierta intervención en un primer momento dado de tu soberanía, y nosotros la acotamos al sector financiero. En junio, como digo, llegaron los hombres de negro y empezamos a negociar el MOU, la literalidad del MOU. Y entonces nos pusieron unas condiciones que la verdad es que quien veía el calendario decía, bueno, esto es imposible de cumplir realmente. Y es más, los propios miembros de la Troika nos decían, hombre, nada, tranquilo, porque esto es orientativo, esto al fin y al cabo venían de otros programas más amplios, pero esto al fin y al cabo, bueno, si os pasáis en los plazos. Y nosotros desde el principio tuvimos claro que de ninguna manera. Nosotros queríamos cumplir absolutamente a rajatabla el MOU, por dos razones. Una, por puro orgullo patrio, es decir, oiga, mire, España se ha visto sometida a esto, pero España en esto va a dar ejemplo de que es un país absolutamente serio y absolutamente fiable.
Y en eso, la verdad es que debo hacer una reivindicación no solamente de los funcionarios públicos que intervinieron, sino de todo el mundo, la verdad. Y en este despacho especialmente, oye, tuvo lugar uno de los hitos fundamentales, que fue la Constitución de Sareb, y los estudiosos del derecho también nos ayudaron, todo el mundo a ritmo hombro. La verdad es que ahí España dio una lección de que cuando tiene una situación de crisis, tiene una capacidad para sobreponerse extraordinaria. Esa era una de las razones, por puro orgullo, que yo creo que es una actitud muy legítima en la gestión de una crisis. Y otra también es importante, porque, hombre, las condiciones que ponía la Troika a veces había, digamos, que atemperarlas con la realidad política y social de España. Y queríamos tener también algo de margen, de decir, oiga, mire, yo no estoy incumpliendo, pero déjeme un poco de margen porque hay ciertas cosas en las cuales yo, que conozco bien el terreno, sé que podemos actuar con los a priori dogmáticos que usted me está manifestando, y otras en las que hay que dar una salida. Yo siempre cito que hay dos cuestiones fundamentales que a nosotros nos preocupaban. Lo ha dicho Alfonso, es decir, a lo mejor el título de crisis bancaria no es del todo apropiado porque es una crisis fundamentalmente de cajas de ahorro, y es verdad. Las cajas de ahorro, por su gobierno corporativo y por determinadas expansiones incontroladas de su actividad, eran las entidades financieras más expuestas a la crisis. Pero también había, y hay que citarlo, algunas cajas de ahorro que no habían necesitado ni un euro de ayuda pública. Y la posición primera de la Troika fue: aniquílense las cajas de ahorro. Claro, eso era un tema muy delicado en España, porque, insisto, respecto a algunas de ellas, que son instituciones financieras que hoy siguen siendo, o sus herederas de primer orden, no se podía, sin más ni más, hacer tabla rasa y cancelar completamente su esencia y su ser. Por ello, la ley de cajas de ahorro, que es fruto del MOU, consigue una especie de modelo híbrido, que es el de fundación bancaria y banco. Y en segundo lugar, también, como sabéis, uno de los aspectos fundamentales de la gestión de la crisis y de las condiciones que se imponían era decir, oiga, antes de que entre un euro de dinero público en un banco, tienen que sufrir sus acreedores, lo cual creemos que es absolutamente legítimo. ¿Qué ocurre? Y es un tema en el que voy a intentar dar algunos detalles sin extenderme demasiado, puesto que ya son casi las 9. ¿Qué ocurre? Que realmente había muy poco margen por la estructura de los balances bancarios donde se podía intervenir y donde se podía sacrificar a los acreedores. Aparte de los accionistas, solo se podía realmente sacrificar a los tenedores de deuda subordinada. Porque para sacrificar a tenedores de deuda senior había que sacrificar a los depósitos. Y ese es el gran tabú bancario, que nunca se sacrifican los depósitos. Y a los tenedores de deuda subordinada les hubo que hacer unos tenedores de preferentes, de, bueno, todos estos que hemos visto que se manifestaban, muchos de ellos no sin razón, en las calles. Había que darles una salida. Es decir, una cosa es que el FROB, como autoridad de resolución, dijese, oiga, donde usted tenía un instrumento que valía 100, ahora va a valer 20, o 10, o 5, o 0, y otra cosa era darles un mecanismo que se puso en marcha por el Decreto Ley 6/2013 de arbitraje, decir, oiga, yo no niego que usted tiene que ser sometido a lo que se llama el bail-in como consecuencia del ejercicio de recapitalización, pero le voy a dar una salida si usted ha adquirido este producto como consecuencia de una mala comercialización. Bien, esto permitió, en cierto modo, también atenuar el rigor de esos ejercicios de gestión de híbridos. Había otros muchos hitos, antes incluso, y Óscar se ha referido a ello, es decir, uno de los hitos fundamentales fue poner en marcha todo un sistema de reestructuración y resolución de entidades de crédito en España. ¿Eso qué significa? Y lo voy a intentar decir en palabras muy sencillas. Una entidad de crédito no puede ser llevada a concurso, no puede ser tratada por los mecanismos tradicionales de concurso judicial. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú la metes en concurso y que estás tramitando un concurso y que intentas realizar los activos para satisfacer a los acreedores, ya has tenido una corrida bancaria, y esa corrida bancaria ha contagiado seguramente a todo el sistema. Con lo cual, hacen falta sistemas extraordinariamente ágiles de gestión de crisis en los cuales se pueda, como se dice, resolver una entidad de crédito, cogerla el viernes y tenerla resuelta el lunes. Y eso requiere de un órgano administrativo que tenga unos poderes absolutamente exorbitantes, que fueron de los poderes de los que se dotó al FROB. El FROB ya existía, se había constituido en el 2009, pero es realmente un fondo, y a partir del Decreto Ley del 2012 se constituye como un órgano administrativo con unos poderes exorbitantes, como digo, tanto administrativos como mercantiles, y que realmente es el que va realizando los planes de reestructuración y resolución y el que va dando una solución a todas las entidades de crédito y canalizando los fondos públicos que se reciben del MEDE
previo ejercicio de gestión de híbridos, determinación de requisitos de reducción de oficinas, de empleados, etcétera, medidas también muy duras. Junto con ello, pieza esencial a la que se ha referido muy en detalle Óscar, la Constitución, y yo comprendo que él evite esta denominación, pero probablemente porque os suene, y para tenerlo, la Constitución es lo que se llama el banco malo, que como dice muy bien, ni es banco ni es malo, es decir, es la Sareb. Pero claro, la Sareb se podía constituir, o había que constituirla para aislar la gestión de los activos tóxicos en los balances, todos esos promociones inmobiliarias, suelos, etcétera, que ya realmente resultaban improductivos y que contaminaban los balances, aislarlo, gestionarlo y, muy importante, y que no es posible hasta que se entra en el MOU, financiarlo. Pues claro, toda la gracia de este asunto es que usted no puede constituir un llamado banco malo si no tiene financiación para adquirir esos activos y para luego poder ir gestionándolos y desaguándolos a lo largo de 15 años. Insisto, la Sareb, bueno, ya ha dado la fecha a Óscar, realmente también fue un hito muy importante, es decir, después de agosto, del 31 de agosto, pues el hito de poner en marcha la Sareb, de transferirle los activos, se transfirieron en 2 grupos, el 31 de diciembre y en febrero también del 2013, yo también, no quiero hacerme sufrir ni nada, pero yo me acuerdo todavía la noche del 24 de diciembre con mis hijas diciéndome que teníamos que ir a ver a Papá Noel, pero revisando decisiones de resolución o de reestructuración de entidades y transferencias a Sareb, porque el FROB se iba a reunir en no sé cuántas sesiones entre el 25 y el 31. Realmente ha sido un trabajo, obviamente también codo con el Banco de España, con su absoluto conocimiento del sector, en el cual hemos pasado momentos muy duros. Pero afortunadamente hemos salido. Y también no me gustaría dejar de citar 2 aspectos que creo que son importantes y con ello ya concluyo. En primer lugar, que junto con todo lo que han sido medidas de conducta, de reordenación del sector bancario, que además han aprobado un montón de normas, se ha refundido toda la normativa vigente en materia de disciplina de intervención de entidades de crédito, se ha dictado una nueva ley en materia de reestructuración y resolución, ya incorporando definitivamente la normativa comunitaria. Claro, como gobierno teníamos una responsabilidad y teníamos una crítica bastante fácil, y vosotros que estáis estudiando lo comprenderéis y me imagino que seréis sensible a ello. Lo que se nos decía siempre es: rescatan ustedes los bancos, pero no rescatan a las personas. Entonces nuestro argumento era, primero, lo que ya os he dicho, cuando yo rescato un banco estoy ante todo rescatando a los depositantes. Y la legitimación que tengo como gobierno, como responsable de todo este sector, es ante todo rescatar a los depositantes. Pero es verdad que cuando se hablaba de todo el aspecto de rescatar a las personas, bueno, pues había todo el tema de los deudores hipotecarios, había todo el tema de los deudores en general, y respecto a eso también se ha actuado en paralelo. Es decir, se ha puesto en marcha, primero fue el Código de Buenas Prácticas, y prácticamente en paralelo con todas las medidas de reestructuración. Es decir, yo me acuerdo, los llamábamos los decretos polares, porque cuando en febrero o marzo del 2012 empezamos a hacer decretos leyes, perdón por la expresión, casi como churros, no sé por qué no funcionaba la calefacción en el Ministerio de Economía, entonces estábamos por la noche todos con abrigos ahí escribiendo con guantes y demás, pero en el mismo momento también aprobamos el decreto ley 6/2012 por el cual se establece por primera vez el Código de Buenas Prácticas. Y luego posteriormente se reforma radicalmente la legislación hipotecaria, con un principio, no quiero entrar en detalles, pero sí me gustaría que recordaseis algo, a lo mejor para el futuro, decir, oiga, mire, una cosa es que el ordenamiento jurídico tiene que ser inflexible en cuanto al mensaje que transmite al deudor. El mensaje que transmite al deudor siempre tiene que ser que es peor no cumplir que cumplir. Pues todo lo contrario, se termina el crédito y se termina la confianza legítima en el prestar unos a otros. Dicho lo cual, hay margen para que un deudor que por circunstancias sobrevenidas, por una crisis muy dura, porque todos pierden el empleo, sea simplemente un deudor y, perdóname por la expresión, no se convierta necesariamente en una especie de esclavo financiero que nunca va a pagar nada. Por dar un ejemplo que siempre doy, es decir, en la legislación anterior hipotecaria era perfectamente posible que un deudor que era desahuciado de su vivienda y que debía 100.000 euros, al cabo de 10 años debiese 1 millón de euros. Entonces, esto es absurdo. Esto es que no beneficia a nadie. Por supuesto no beneficia al deudor. Es que al acreedor tampoco le beneficia, porque ese deudor no va a redimir ni un solo euro de su deuda. No tiene el más mínimo interés, puesto que sabe que de antemano está condenado. Y no le interesa, por supuesto, a la economía en general, porque este señor o esta señora lo que va a ir es a la economía sumergida y, por supuesto, no ser, digamos, objeto más que de subsidios, más que y además no contribuirá, digamos, al sostenimiento de los gastos públicos. Con lo cual,
Ese es un aspecto que creo que es muy importante, que se tuvo en cuenta y que ha sido también parte de la gestión de la crisis bancaria. Y otro aspecto, y con eso ya concluyo, es que todo esto ha desembocado, y España ha sido, digamos, un poco campo de experimentación antes de su efectividad, pero ha desembocado en la unión bancaria. Y la unión bancaria, que pone en marcha mecanismos bastante complejos de funcionamiento y que están empezando a rodar, y que, bueno, pues como todo mecanismo complejo tendrá sus más y sus menos, pero yo creo que aporta algunas cosas muy importantes y que son positivas y que serán muy positivas para la gestión de crisis futuras. En primer lugar, algo que ya pusimos en marcha en España y que creo que es importante, que es una cierta separación institucional entre la supervisión y la resolución de entidades de crédito. ¿Qué es lo que nos ocurrió? Que la resolución, que es ese mecanismo por el cual, oiga, mire, yo lo deshago la entidad en trozos, vendo unas partes, etcétera, en cierto modo tuvimos conciencia de que era reconocer un cierto, no diría fracaso, pero sí que no ha llegado a buen puerto la supervisión. Entonces, si un mismo órgano se tenía que encargar de una y otra cosa, podía haber un cierto conflicto en reconocer que una entidad debía ir a resolución. Con lo cual, sin perjuicio de toda la coordinación necesaria con las entidades supervisoras, es pertinente establecer este doble mecanismo de control. Y eso se establece muy claramente en el sistema de unión bancaria. Se establece el MUS, el MUR, estos acrónimos que la verdad es que son bastante fáciles de recordar. Segundo tema que creo que es muy importante y que se ha reconocido por primera vez y que también en la Ley 11/2015 se pone de manifiesto, es separar algo. Todavía creo que hay margen de actuación, pero separar algo los depósitos en la prelación de créditos de la deuda senior. Yo siempre digo que si hubiésemos tenido la posibilidad de sacrificar no solamente los tenedores de deuda junior, sino también los de deuda senior en la crisis bancaria, probablemente la crisis nos hubiera costado la mitad, pero esa posibilidad no existía. Y ahora realmente se reconoce una prelación muy singular a los depósitos de menos de 100.000 euros de personas físicas. Tercer tema, que creo que es muy importante también y que está reconocido en el mecanismo de unión bancaria, bueno, que es una mutualización de riesgos mucho mayor. Es decir, hay un respaldo muchísimo mayor para un país concreto de todos, y se constituirán los fondos, etcétera, pero de todas las entidades de crédito de los bancos de la zona euro, lo cual da un mayor respaldo y una mayor garantía. Y cuarto lugar, otra cosa que también hemos aprendido y que está ahí para quedarse, es que la resolución empieza a funcionar no solamente de forma reactiva, sino también de forma preventiva. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en estas sesiones interminables que os he contado del FROB, pues nos teníamos que inventar planes de reestructuración y resolución, pero ahora las entidades van a tener que ir sometiendo sus planes preventivos, que va a ir aprobando ya sea el FROB, ya sea el MUR, para que si algún día sucede una desgracia, inmediatamente se pueda poner en funcionamiento. El tiempo dirá, y vosotros seréis los que probablemente tengáis que manejar este ordenamiento jurídico complejo, que es bastante especializado, que vosotros probablemente, si estáis todavía en la carrera, pues todo esto a lo mejor no estáis familiarizados con ellos, pero que es bueno que empecéis a oírlo, porque ya os digo que en el futuro probablemente lo tengáis que gestionar vosotros. Pero lo que sí puedo, y ya con ello concluyo definitivamente, decir es que creo que la gestión de la crisis bancaria en España, en toda España y por medio de todos los actores implicados, ha sido un éxito que ha servido de referente en el ámbito de la Unión Europea y que servirá para atenuar, Dios lo quiera, futuras crisis bancarias. Muchas gracias, Rafa. Pues a ti, Miguel, porque yo creo que, como habréis comprobado, sobre todo la parte del auditorio más académica, la verdad es que es un auténtico privilegio escuchar a Miguel y escuchar a Óscar, y sobre todo porque transmiten claramente lo que es gestionar un evento excepcional como es una crisis bancaria, cómo el ordenamiento siempre tiene que evolucionar. Yo siempre recuerdo, una de las cosas más instructivas que leí estando en el Tesoro fue las memorias de los fondos de garantía de depósitos de los años de las crisis bancarias. Con Fernando muchas veces lo hemos comentado por su pertenencia al banco. Era ilustrativo, o sea, como bien explicabas, cómo las crisis financieras no dejan de ser una consecuencia de las crisis económicas, claro, y cómo los ordenamientos fueron evolucionando. Y fíjate que el ordenamiento bancario, y tú has estudiado bien para evolucionarlo, claramente te demostraba las insuficiencias de las instituciones jurídicas en un momento determinado, y cómo yo creo que, mi reflexión personal, Miguel, no sé si la compartiréis, es que de alguna manera hemos juridificado, también acompañado un poco por toda la normativa comunitaria, europea y también internacional,
cómo se ha juridificado y regulado una situación extrema, como es una crisis bancaria, como bien has explicado un poco lo que es los intríngulis y desde luego los problemas reales. Y yo creo que lo primero, la cosa más positiva es que lo podemos contar, porque hace 3 años se vivía de una manera mucho más excepcional. Segundo, yo creo lo que otra vez en el aspecto bancario, a pesar de otras connotaciones, yo creo que demostramos en el caso de España la solvencia técnica, el conocimiento y sobre todo la valía de la gente que ha tenido que gestionar las crisis en todas las épocas y una vez más en esta, con una complejidad mucho mayor. Y sobre todo yo creo que lo importante, como tú dices, es que ha habido una regulación más macro, pero también no se puede olvidar la micro, ¿no? Con medidas de todo tipo, o sea que no se ha quedado como en otras ocasiones en el estrato más alto macro, sino que, bueno, para mí ha sido un placer, yo creo para todos, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias Miguel, Óscar, Alfonso, y es un placer compartir este tipo de actos que siempre tienen pues una finalidad instructiva y sobre todo no es que para menor duda que escuchar a la gente que lo ha tenido en primera línea es pues el abordar estos problemas es un auténtico privilegio. Muchísimas gracias a todos.